Bien, vamos a pasar a nuestro hermano pastor, Junior Fortes, con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciar. Gracias. Buenos días, nueva vez, hermanos, hermanas, Señor les bendiga. Vamos a orar para ponernos a tono con el Señor. Oremos. Padre, gracias en esta hora una vez más por permitirnos subir a tu altar aquí, Señor, con la intención de glorificar tu nombre a través de la exposición de tu palabra. Límpianos una vez más, fortalézcanos, que tu gracia y tu amor, Señor, no nos desamparen, sino apelamos a tus fortalezas, que nos permita ser de bendición a tu iglesia. Y si alguien ha puesto en su corazón estar, oh Padre, aquí, que tu gracia y tu amor le permita llegar y que podamos gozarnos en tu casa, en tu nombre, Señor. Guíanos en este día, usted sabe, Señor, nuestras intenciones en este día de glorificar tu nombre. Ayúdanos para tales fines. Si es tu voluntad que haya salvación, Señor, a la distancia, Señor, o aquí mismo, a través de almas que escuchen tu palabra, lo dejamos en tus manos, oh Padre. Guíanos como un instrumento en tus manos para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura, Efesios capítulo 3 específicamente, y vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos habla de un misterio, en otras palabras, algo oculto a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, pero él mismo nos relata que Dios se la reveló, y reconociendo él que siendo el más pequeño de entre los hombres, de entre los apóstoles, Dios se dignó en darle esa revelación a él, y no solo a él, sino a otro apóstol también. Pedro también toca de esa revelación que vamos a ver en lo adelante. Y quiero hablar acerca de la revelación del misterio de Dios. La revelación del misterio de Dios. Estamos en Efesios capítulo 3. Y en los primeros 5 versos podemos ver aquí la introducción o el prefacio a la revelación del misterio que Pablo nos muestra aquí en estos 13 versos, texto que vamos a tratar. Como decíamos en la lectura, Efesios capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Como todos sabemos, durante su encarcelamiento romano, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario. Durante el día era libre de moverse por la casa con la supervisión de los soldados, pero todas las noches lo encadenaban a un soldado para asegurarse de que no escapara antes de su juicio ante César. Sin embargo, él tenía algo muy consciente en su memoria y en todo su ser, que él no se veía prisionero ante los hombres, no se veía prisionero ante el gobierno romano, ni ante las autoridades de ese entonces. Él se gozaba de ser un prisionero. ¿Pero de quién? Según el verso que acabamos de leer. Verso 1 lo dice. En el verso 1 dice que él era prisionero ¿de quién? De Cristo, hermanos. Él se gozaba en esas tribulaciones, porque eso traería gozo ¿a quiénes? A los gentiles. Y pensando en eso, y si usted medita en el texto, se da cuenta que en el mejor lugar donde usted puede meditar, puede cantar, puede orar al Señor, es en un lugar de quietud. Y en la cárcel, lo más probable, estaba solo allí y podía meditar y aún escribir. De hecho, escribió varias cartas estando ¿dónde? En la cárcel. De hecho, trajo salvación también. Recuerde cuando estuvo con Pablo y Silas, que ellos hacían en la noche, hacían su culto normal. Si el culto era a las 8 arrancaban ellos. Los especiales, media hora después,
predicación por igual. No se amilanaban y nada le quitaba el gozo de poder alabar a su Dios. Muchas veces estamos en un lugar de confort y no nos detenemos a meditar en la palabra de Dios. Tenemos el lugar de confort y no nos retiramos a ese lugar para escudriñar las Escrituras, sino que lo cogemos solo para un lugar de confort. Pablo aprovechaba cada momento de su vida, ¿para qué? Para alabar a su Dios, para hablarle a las almas. Habíamos dicho que si estaba solo podía gozarse mejor en el Señor, pero si tenía compañeros ahí, ¿qué él hacía o qué podía hacer? Predicarles. El mensaje no llegaba solo, sino que ya había audiencia para escuchar ¿qué? El mensaje de Cristo Jesús. Pablo sabía que Jesús era ¿quién? El Señor de su vida. Y no quiero dejar escapar la interrogante para hacerle esa pregunta. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? No importa en las aflicciones en el cual te vea, ¿lo es Jesús el Señor en tu vida? Medita en eso. El Señor de tu vida no tiene que ser los afanes, las tribulaciones, las angustias, los dolores, las enfermedades. No, el Señor de tu vida debe ser ¿quién? Jesucristo. Pablo lo entendió y pudo vivir una vida feliz doquiera que él iba. Él sabía que si moría, ¿con quién se iba? Y si vivía en la tierra, ¿con quién vivía o para quién vivía? Es bello y hermoso el vivir para Cristo, hermanos, no vivir para nosotros mismos. Él sabía que al estar prisionero había una causa, pero él se gozaba. La causa eran las almas que el Señor quería que él llevase a los pies de Jesús. Los gentiles, lo termina diciendo el verso 1, por vosotros los gentiles. Él nos enseña que la única razón por la que estaba bajo arresto y en espera de juicio fue por sus esfuerzos misioneros en favor de ¿quiénes? Lo dice el texto, los gentiles, las almas. Pablo sufrió por la misma verdad que explicaría a los efesios, y esto no lo hizo retroceder por ningún momento. Lo último que Pablo quería era que la gente sintiera pena por él porque estaba encarcelado. Para nada, él se sentía gozoso. Si usted quiere sentirse gozoso, venga para acá, para esta prisión. Pero no me vea a mí como un preso porque usted esté libre. Yo estoy más libre que usted porque soy libre por la sangre de Cristo. Así se veía él. Más bien quería que estos creyentes se dieran cuenta de que era un beneficio para ellos que estuviera prisionero. Con esto pasamos al verso 2 y sigue diciendo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esto sugiere que Pablo sabía que su llamado particular al mundo gentil era bien conocido entre los cristianos gentiles. Lo dice ahí. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí la palabra administración habla de la estrategia implementada del plan de Dios en la iglesia. Aquí, como en Efesios 1:10 dice, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo se gozaba de que esa administración de la gracia le había sido dada a él. ¿Para quién? Para compartirla con los gentiles. Un poco más acerca de la administración de la gracia, y dice, podemos entender ya sea el oficio apostólico y los dones otorgados a Pablo con el propósito de que de predicar el evangelio entre ¿quiénes? Los gentiles, y entre los judíos y entre todo aquel que le escuchara, o el conocimiento que Dios le dio de esa misericordia y del plan divino que había formado para la conversión de los gentiles. Yo sé que los que estudian la palabra de Dios han escuchado o han leído las historias en el Antiguo Testamento. Se da cuenta, hermanos, y hablaba de eso en un mensaje anterior a este, con unos hermanos,
que Dios venía salvando a muchos gentiles desde el Antiguo Testamento. Dios había puesto fe en muchos gentiles, más que en los judíos, para salvación. Recuerde, podemos nombrar casos desde la antigüedad, desde lo más remoto, nos situamos en Reyes, por ahí cuando vemos un tal Naamán, que estaba, ¿qué? Leproso, Naamán. Y este quería ser sanado. Y una sierva de la casa dice, yo he escuchado de un hombre de Dios allá en Israel que puede ayudarle con ese problema. Bueno, vamos para allá. Ya inició la fe, creyó que Dios podía hacer el milagro a través de ¿quién? De ese hombre de Dios. Pero tenía algo en su ser, en su genética, por así decirlo, que él creía que Dios hacía las cosas con fanfarrias y creía que Dios tenía que hacerle un espectáculo para sanarlo. Y no lo vemos en el Nuevo Testamento al Señor haciendo espectáculo para salvar a una gente. No lo vemos contrallándolo, ni lo vemos hablándole en voz alta para sanarlo, sino que en voz baja solamente le decía, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. ¿Se puede entender eso? Si Dios lo hubiera dicho gritando en el mismo verso, estuvieran signos de exclamación y de interrogación, etcétera. ¿No cree usted eso? Bueno, volvemos a Naamán. Él no tuvo que llegar ni donde Eliseo, ¿no? Eliseo fue quien hizo el milagro, ¿no? O fue el vidente que oró a Dios más bien. Sino que el siervo de él se le acerca y le expresa el por qué ese capitán está ahí. Y usted sabe la respuesta que le da Eliseo. Dile que se bañe 6 veces en el Jordán. Habían 2 ríos más grandes, llamado el Farfari y otro río muy famoso, que conocía a Naamán, y él creía que iba a ser enviado allí, y con carrozas y filas y música y cítaras iba a realizarse eso. Él ni vio al hombre, no tuvo que esperar a Naamán llegar a él. Vino que le dijo al siervo, ve y dígale tal cosa. Usted sabe la historia, ese hombre se molesta porque él no fue recibido, traía muchísimos presentes y Eliseo no tomó nada de ello. Tus presentes sean contigo, no lo necesitaba. Hermano, el poder de Dios no obra a través de las cosas materiales. El poder de Dios obra por Dios mismo. Nada material tiene que ver con lo espiritual. Si no, la salvación, ninguno de nosotros la obtuviéramos. ¿Usted se imagina que hubiera uno que comprar la salvación? ¿Cuánto usted cree que costaría? No tendríamos nunca dinero. Y creo que los que estuvieran dinero no estuvieran dispuestos a dar su dinero por la salvación. Porque teniéndolo todo y la salvación es gratis, no la aceptan. Pero seguimos aquí. Una nota nos enseña, estamos en los versos 3 ya, verso 4. Pablo nos enseña que por revelación de Dios se le había declarado este misterio. Y él solo era, ¿qué? El mensajero de esa gran verdad. Y aquí vamos con la nota. Dice, ciertamente es asombroso que Dios tomara a un hebreo de hebreos, a un fariseo y un perseguidor de la iglesia para ser el ministro principal de ese misterio. Y hemos mencionado la palabra misterio, pero ¿en qué consiste el misterio aquí? No se desespere, llegaremos ahí. Y aquí vamos. El misterio de la obra del evangelio para unir a judíos y gentiles ¿en qué? En un nuevo cuerpo. ¿Unirlos en quién? En Cristo Jesús. Recuerde que los judíos y los gentiles, cuando un gentil iba al templo, de las pocas veces, ¿no? Había una pared intermedia donde no podía juntarse jamás con un judío, sino que tenía que estar de un lado y el judío más adelante, etcétera. Incluso habían señales ahí donde decía que si se pasaba de ese lado, era digno de muerte. Era exclusivo para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos entendían, y era así, según la mente de ellos. Yo creo que Dios siempre estuvo en mente salvar a la iglesia, salvar a los gentiles, y así era, y así lo hizo desde la antigüedad. Lo vamos a comprobar con otras reseñas. Recuerde que los judíos se consideraban que ellos solamente eran los que tenían los pactos, las promesas, a Dios, a Cristo y la salvación. Todo era de ellos. Y Dios salvando gente, y ellos perdiéndose por su incredulidad. ¿Recuerdan ustedes a una tal Rahab que guardó y cuidó a los espías? No es mencionada en Hebreos. Era una santa mujer, Rahab, una ramera, pero era una mujer que había escuchado las proezas que Dios había hecho con su pueblo y temió a ese Dios de ese pueblo. Y Dios le concedió que la salvación, no solamente a ella, sino ¿a quién? A todos sus familiares.
La vemos como una héroe de la fe. El texto nos dice aquí, me fue declarado el misterio. Verso 3, verso 4, estábamos y explicamos. El principio que Pablo describirá es un misterio. Sin embargo, nunca se hubiera sabido si Dios no lo hubiera declarado. Ok, usted puede decirme, pero Dios hizo todas las cosas, muy bien, pero ha querido que la que Él quiere que se sepan y las demás solamente queden para Él. Eso quedaba con la iglesia. En el Antiguo Testamento era impensable creer que existía una iglesia, pero Dios estaba salvando la iglesia. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, Dios lo sabía y Él es soberano. Repito, sin embargo, nunca se hubiera sabido si Dios no lo hubiera declarado. Un misterio es algo que oscuro, desconocido, secreto, desconcertante. Lo misterioso es inexplicable, sí o sí, incluso inexplicable. Sin embargo, la palabra griega que estamos tratando aquí, mysterium, es diferente. Aunque sigue siendo un secreto, ya no está celosamente guardado, sino que abierto. Más simplemente mysterium es una verdad hasta el momento oculta al conocimiento o entendimiento humano. Si usted se fija y lo veremos, eso estaba en todas las escrituras, la salvación a los gentiles. Es más, desde Abraham, Dios le había dicho a él que todas las naciones iban a saber de él. En tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, por cuanto él había creído, ¿quién? En Dios. Como Abraham habría creído, las demás naciones, si creían en el Señor, iban a tener al Dios de Abraham, iban a tener la fe de ese Padre de la fe. ¿Pero la fe en quién? En Jesucristo, que es la única que salva. Sigue diciendo que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo no dudó en afirmar que el misterio que revelará le fue dado por sueño, por revelación, dice ahí, ¿no? Pero no le fue dado solo a él por revelación, también se le dio específicamente a Pedro, y es consistente con la profecía del Antiguo Testamento y las palabras específicas de Jesús. Sin embargo, parece que Dios usó a Pablo para declarar específicamente cómo judíos y gentiles se unirían en un solo cuerpo. ¿En quién? En Cristo. Esto fue algo insinuado a través de otros, pero solo detallado específicamente a través de la revelación de Pablo, y él confiaba que estos creyentes entenderían lo que Dios les revelaba o lo que Dios le había revelado a él. Veamos lo que nos dice Hechos 11 allí. Hechos capítulo 11, verso 1 hasta el verso 18. Vamos a ver. Hechos 11, 1 a 18 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué habían recibido los gentiles ahí desde este verso 1? Sigamos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Qué acontecía aquí? Oposición. Los judaizantes estaban aquí entorpeciendo las cosas, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Entiéndase, gentiles, y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué voz le hablaba a Pedro ahí? La voz. Vamos a ver quién era esa voz entonces. No hay problema, no lo quieren decir concretamente. Lo tienen como un misterio ahí. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces vamos a ver la voz revelada aquí. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. ¿A quién le contestó aquí Pedro? Al Señor. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez.
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Cuáles palabras les hablaría Pedro a esta persona? Palabra de Dios que traen salvación al alma sedienta. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué había dado Dios arrepentimiento para vida? ¿Y a quiénes? Hermanos, Dios es un Dios todopoderoso. Y lo que era imposible para los judíos fue fácil y posible para Dios. Si ustedes me acompañan en Isaías 49:6 en el Antiguo Testamento, Isaías 49:6, ya estaba destinada la salvación a los gentiles. Isaías 49:6, dice la Escritura, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Cuáles tribus iba a levantar ahí? Ok, poco más entonces. Y para que restaures el remanente de Israel. ¿Cuál remanente iba a restaurar el Señor en su momento? Israel, ¿no? Por último dice: también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Revelado ahí el evangelio de salvación, ¿hacia quiénes? Hacia los gentiles. En el verso 5 de Efesios capítulo 3, texto en el cual estamos, sigue diciendo la palabra del Señor: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La naturaleza de la unión de judíos y gentiles en este nuevo cuerpo es el aspecto que no se dio a conocer en el Antiguo Testamento. La salvación de los gentiles en el Mesías está profetizada. Nunca se habla de la unión de los judíos y gentiles en la iglesia. Es como si Dios estaba salvando judíos y salvando gentiles, pero nadie sabía que en un momento dado iban a ser una sola iglesia, un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Hablarle en el Antiguo Testamento a judíos que iba a ser lo mismo en cuanto a hijos de salvación que un gentil, era algo que el judío no lo asimilaría, porque estaba ¿qué? Revelado ante Dios. Y Dios aquí le revela a Pablo esta gran verdad. Recuerde cómo era que se llevaban los judíos y los samaritanos, los judíos y los gentiles. No se llevaban entre sí. Recuerde la historia de la mujer samaritana. Allá en aquel gran pozo, el Señor teniendo sed, le pide agua. Ella como que lo mira, como hacemos de arriba abajo o por el hombro, ¿no? Diciendo: pero este hombre estará, él no sabe que nosotros no nos llevamos entre sí. Pero lo importante fue el mensaje que Dios le dio: mujer, si supieras quién es el que te pide agua, tú le darías, ¿no? Y él te daría también. Dios también quería darle a ella. Mire que primero le pide. Y al final, ¿quién fue el que recibió? El texto no nos aclara bien que ella le pasa el agua.
pero sí nos aclara que el Señor llegó a su vida y sí le pasó el agua que brota para vida eterna. Y gloria a Dios por ello, hermanos. Permítame pasar a los versos 6, verso 7, donde habla el misterio descrito. Verso 6, verso 7, Efesios 3, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué nos describe esto aquí? Verso 6, verso 7, Efesios 3. Esto describe el misterio mismo, que los judíos creyentes y los gentiles creyentes se unen en un solo cuerpo. En un solo cuerpo llamado ¿quién? Cristo Jesús. En una sola iglesia. Y ya no están separados ante Dios como tal. Recuerde que ya Cristo Jesús derribó, quitó esa pared intermedia que los separaba en la cruz. Solo Cristo puede quitar de nuestras vidas el pecado que nos separa ante Él. Ahora ellos pasan a ser que coherederos y miembros del Altísimo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. La verdad de este misterio significa que los gentiles ahora son ¿qué? Copartícipes de la promesa. Ese era un privilegio que ya no estaba reservado solo para ¿quiénes? Para la persona judía creyente. Recuerde que los judíos, aun cuando ya el Evangelio entra a los gentiles, cuando Dios ya quita esa pared intermedia, ellos no querían eso, o querían primeramente judaizar a los gentiles para poder llegar a ser cristianos. En otras palabras, ellos les exigían, nacionalízate judío para que así puedas ser cristiano. ¿Y qué tiene que ver una nacionalidad con el Evangelio? Si la palabra de Dios me dice que este Evangelio iba a llegar a todas las naciones. Bueno, en Hechos 1:8 lo dice muy claro. Cita que no la pasamos ahorita, pero ahora sí. No nos habla allí que les seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, ¿dónde más? En Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es muy bueno creerse nada más que... No, eso es para mí nada más. Oye, los demás no tocan, ¿no? Qué malos somos como personas, ¿no? Por medio del Evangelio, el Evangelio que te capturó a ti y me capturó a mí. El Evangelio de salvación, buenas nuevas de salvación. Esto solo podía pasar por medio de ¿qué, hermanos? Lo acabamos de decir, el Evangelio. Donde todos los hombres tienen una posición igual en Jesús. Este es el mismo Evangelio del que Pablo es siervo, debido al don de la gracia que le fue dado por la obra del poder de Dios. Como bien dice en Romanos 1:17, que el Evangelio es poder de Dios ¿para quién? Para salvación, al judío primeramente y también ¿quién? Al griego, a los gentiles. Aquí Pablo nos dice que fue hecho un ministro, y esto es un título de servicio, no de exaltación. En la literatura clásica de la antigua Grecia, ministro era alguien, un diácono. En otras palabras, era un mesero que siempre está a las órdenes de sus clientes. Alguien ha dicho que en esta posición nos encantan decir que somos siervos, pero el vivir como siervo no nos gusta, porque ¿qué hace un siervo? Servir. Y si usted quiere ser un siervo de Dios, ¿qué usted cree que va a hacer? Eso es lo que yo creo, estar al servicio si elegimos ser un diácono, si elegimos ser un siervo de Dios. Permítame pasar a los versos 8, verso 9, estamos, repito, Efesios capítulo 3. Y aquí vemos en esta enseñanza la presentación del misterio por parte de Pablo. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál será la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. No creó todas las cosas según el verso ahí. Y el Evangelio no lo había creado también, pero Dios lo había velado en todo el Antiguo Testamento. Él venía salvando gente, eso sí, pero la unión de gentiles y judíos para llevarlos a un mismo nivel en Cristo no estaba revelado. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿se consideraba alguien grande aquí el apóstol Pablo? Hermano, él reconoció que su orgullo debía de bajar a lo más bajo y reconocer que como siervo de Dios no era pequeño él. ¿Y qué era si no era pequeño? Leamos el texto. Soy menos que el más pequeño. Eso me asombra. Eso es lo que dice el texto. Les recuerdo que las preguntas salen del mismo texto y las respuestas están en el texto. Nunca haremos preguntas que no estén ahí. Está fácil siempre, ¿no? Estaba velado para ustedes, pero ya se las revelamos. Gloria a Dios, hermano. Eso nos manda a nosotros, hermanos, que no hay por qué creernos altivos. No hay que creernos grande. Para Pablo esto era algo importantísimo. Y aún así él se consideraba menos que nada por esta gran bendición de ser revelada ante él. Podemos ver que Pablo se maravilló de la gracia que le fue dada, por la cual fue llamado a predicar el Evangelio que hace realidad que el misterio que hablamos aquí. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que su llamado realmente fue por gracia, hermanos, no porque él era grande. Pero aunque Pablo estaba tan agradecido por su cargo, su éxito en él lo humilló enormemente. Recuerde que Pablo, como humano, pudiéramos decir, habían cosas que lo atormentaban, hasta abofetearlo. Y él le había pedido a Dios que le quitase eso. Era algo muy terrible. ¿Lo humillaba o no lo humillaba eso? Pero otra cosa, Pablo sabía también que había ascendido al tercer cielo y había escuchado palabras que inefables. Palabras que no les dado al hombre que escuchar. Y Dios le permitió a Pablo que gozarse de cosas grandiosas. Entonces la balanza y el equilibrio estaba ahí. Él entendía que Dios por su gracia hacía lo que él quería y había hecho mucho por él solo por gracia. Repito, su éxito en él lo humilló enormemente y alguien nos enseña, cuanto más lleno se vuelve un recipiente, más profundo se hunde el agua o más profundo se hunde en el agua. Una plenitud de gracia es una cura para el orgullo. La parte B de este verso 3 nos dice de anunciar, verso 8, de anunciar que entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra griega antigua traducida como anunciar significa literalmente anunciar buenas nuevas. La predicación de Pablo fue simplemente el anuncio ¿de qué? De las buenas nuevas en Cristo, las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en Jesús, ¿en beneficio de quién? De nosotros los pecadores. La parte C del mismo verso 8 nos dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este misterio es como una gran riqueza para los gentiles. Ahora ellos pueden presentarse ante Dios en una posición con la que Dios antes solo podía, ¿qué? Ellos podían solo soñar. Pablo trató de descubrir la grandeza de la gracia de Dios y comenzó a rastrearla como se rastrea la orilla de un lago. Pronto descubrió que no era un lago en absoluto, sino un océano, un mar inconmensurable. Las riquezas de Dios son inescrutables, nunca las conoceremos por completo. ¿Sabía eso? Tanta verdad hay aquí y tanto velado hay aquí también. Dios sí lo conoce todo. En el verso 9 vemos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó
todas las cosas. ¿Desde dónde estaba escondido este evangelio? Este misterio, desde los siglos en Dios. O sea, no era joven ese misterio, ¿no? Habiendo sido confiado con tales riquezas, la pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio ¿a quiénes? A todas las personas. Dios quiere que todos vean y compartan la comunión de este misterio, que es un misterio precisamente porque era desconocido e incognoscible hasta que Dios los reveló. El mismo verso habla de cuál sea la dispensación del misterio. ¿De qué nos habla esto? La dispensación de ese misterio demuestra que estos no solo son hechos para conocer, sino también una vida para vivir. Eso es lo que demuestra esta frase. Unidos en Jesús con otros creyentes, sin ninguna separación como la que existía entre judíos y gentiles. Quiere decir que todo el que ha conocido al Señor, hermanos, es nuestro hermano. No importa de dónde sea, porque al final somos la iglesia ¿de quién? De Cristo. Paradójicamente, me detuve temprano cuando venía y alguien me observa, caballero me observa. Él está en lo mismo que yo más adelante iba a hacer. Él me observa, yo estoy esperando que precisamente a él lo despachen. A veces hay personas que ven a uno y como que conocen a uno o que confunden con alguien. Yo me cuido mucho de eso, a veces hasta saludo porque no sé si me está confundiendo. Entonces al hablar puede escuchar mi timbre de voz y puede decir, bueno, ese no es. El asunto es que era un creyente y cuando estamos ahí, me dice, ¿usted se va a congregar hoy? Sí, estamos allá, le indiqué hasta el lugar donde estamos, aquí. ¿Y usted qué hará? Yo también me voy a congregar en tal lugar. No entendí exactamente a dónde, pero sí se va a congregar. Y bueno, que Dios le bendiga, cuídese, un placer. Hermanos, los creyentes, no importa en el lugar que estemos, nos conocemos. La gracia de Dios hace posible que seamos que uno en Cristo. No nos creamos que por ser lo que somos, somos más. Al contrario, si hemos decidido ser siervo, un siervo tiene que estar ¿qué? A la merced de su Señor y de igual manera servir. Seguimos aquí. Estaba escondido desde los siglos en Dios. Esta gran verdad, la dispensación del misterio, estaba escondida antes de ser revelada después de la obra terminada de Jesús en la cruz. Esto refuerza la idea de que hay algo realmente nuevo en el nuevo pacto y que es incorrecto considerar a Israel simplemente como la iglesia del Antiguo Testamento y a la iglesia como el Israel del Nuevo Testamento. No. Hay una iglesia, una sola iglesia que también en ella están quienes, los gentiles, estamos nosotros ahí. No solamente es conformada por judíos, sino también por gentiles. Esta declaración resuelve de una vez por todas la cuestión relativa a la existencia de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, es una de las opiniones más difundidas que la iglesia existió desde el principio de la creación y las palabras de promesa contenidas en la palabra profética del Antiguo Testamento son las promesas de la iglesia y su glorioso futuro en la tierra a reinar sobre las naciones. Bueno, Dios salvaba a los gentiles. ¿Tenían o no tenían iglesia ellos? Bueno, en el Nuevo Testamento Él nos lo aclara. Tenían iglesia, pero lo importante no era que si tuviesen o no iglesia, sino que tuvieran a Cristo, ¿dónde? En el corazón, creyeran con fe. Al morir, todos aquellos gentiles se congregarían en el cielo. Sería difícil eso. ¿Salva la iglesia? Solo la fe en Cristo ha salvado desde la antigüedad hasta ahora. Los versos 10 hasta el verso 12 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, verso 13, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Todos sabemos que Dios es un ser que de infinita sabiduría y gloria.
y quiere que sus criaturas conozcan que su gran multiforme sabiduría que vemos aquí en el verso 10. Uno de los propósitos de su gran plan de las edades es que revelar esta sabiduría. Al comprender el carácter de Dios, podemos decir que esto es por un motivo, podemos decir que esto no es por un motivo egoísta o de gloria propia, no. En la forma en que pensamos en el hombre orgulloso que muestra que su inteligencia y sus logros a todos, Dios hace esto para la gloria de sus criaturas. ¿Por qué? Porque la gloria de la criatura está directamente relacionada ¿con quién? Con la gloria de su creador. Dios como creador nos ha creado, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, para que le demos que culto a Él, alabanza a Él. Pero el hombre se ha desviado en su propio criterio, en su propio yo, en su propio ser, y no ha querido darle gloria a Dios. Al contrario, se ha desviado. Y por eso estamos como estamos. La multiforme sabiduría. La palabra griega aquí es como polupoikilos. Tiene la idea de intrincación, complejidad y gran belleza. La multiforme sabiduría. En otras palabras, que tiene abundancia de curiosa variedad, como se ve en las mejores imágenes o texturas. Es algo no descrito con palabras humanas, algo tan hermoso en otras palabras. Esto explica cómo Dios revelará su sabiduría y a quién se la revelará. Él la revelará por su obra en la iglesia y la revelará a los seres angelicales, como dice el texto, principados y potestades. Dios también quiere revelar esta sabiduría a la iglesia. Sin embargo, en el panorama general, Dios no usa a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos, pero sí usa a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales. Tanto ángeles fieles como caídos. Esto nos recuerda que somos llamados a algo mucho más grande que nuestra propia salvación y santificación individual. ¿Qué es eso? Eso tan grande. Somos llamados a ser el medio por el cual Dios le enseña al universo una lección, hermanos. Estamos rodeados de seres espirituales invisibles que nos observan intensamente. ¿Sabía eso usted? El texto nos habla, hermano, de potestades, principados, y a través de textos de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta. Pero le adelanto algo, en el tiempo cuando los sirios estaban rodeando, o ya habían rodeado a Eliseo, que el siervo de Eliseo le dice que estaban rodeados y no había para dónde correr. Ese hombre con tanta calma, asumimos, ¿no?, su mejor nivel espiritual, dice que oró a Dios y dice que le abra los ojos a ese muchacho para que vea que nunca han estado solos. Vamos a llegar allí, no se preocupen, pero me llama mucho la atención cómo había un ejército de guerreros allí y cómo Dios cegó a ese ejército y el mismo Eliseo lo lleva a un lugar. Y el rey del entonces dice a Eliseo que si mataban a toda esa gente inmediatamente, dice, oye, pero matarás tú a quien ha agarrado indefensamente. ¿Cuál era la diferencia en matarlo allá que moverlo para matarlo aquí? Fuiste tú que lo moviste. Entonces, tranquilo, si usted lo movió, déjelo quieto. Me encanta la explicación que le da él ahí. Entonces, estamos rodeados de seres espirituales invisibles que nos observan intensamente. Aquí Pablo describe o descubre más bien la cortina invisible que oculta estos seres espirituales. Recordemos, repito, aquella oración de Eliseo, Segunda de Reyes 6:17. Vamos a ver allí, para que no se quede en el aire. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo.
¿De qué estaba lleno el monte, hermanos? De gente de a caballo. Qué extraño, ¿no? Pudiéramos pensar, no, porque como habían ángeles allí, él no lo iba a ver. Pero aquí me dice, hermano, que esta gente ellos dos estaban sitiados de gente de a caballo. ¿Para qué estaban esa gente ahí? Para que comenzase la guerra. ¿Qué usted cree que iba a pasar? Iban a pelear por ese siervo de Dios. Me gusta mucho la expresión cuando en Deuteronomio allí Dios le dice siempre al pueblo, porque Jehová es el que peleará por vosotros. Le está diciendo, no tiemblen, no se desanimen, créanle a Dios, porque no son ustedes los que van a pelear. Ustedes podrán dar un paso, pero Dios estará al frente derribando a los enemigos. Dios es el que da la victoria. Estos seres angelicales nos ven perfectamente y nos conocen mucho mejor que nosotros a ellos. ¿Por qué nos conocen ellos mejor que a nosotros mismos? Eso es fácil de explicar. ¿Quiénes son los que nos están mirando? Son ellos. Todos nuestros pasos lo ven. Todas nuestras angustias nos ven. Nuestras aflicciones nos ven. Nuestros pecados, y cuando pecamos nos están mirando. Nuestra bajeza la ven. Pero también ellos ven algo más, hermanos. Ven a este Dios obrando en ese naufragio para producir resultados no solo maravillosos en sí mismos, sino doblemente maravillosos debido a las condiciones. Por eso la conducta de la iglesia es tan importante. ¿Por qué es tan importante la conducta de la iglesia, hermanos? Repito, esos seres invisibles, y me refiero exactamente a ángeles de Dios, porque como hay ángeles de Dios invisibles, también hay ángeles caídos. Usted lo domina eso. Pero los ángeles de Dios, hermanos, anhelan mirar estas cosas, de llevar el mensaje de Dios. Primera de Pedro lo aclara muy bien en el verso 12 especialmente. Por eso, repito, la conducta de la iglesia es tan importante, ya que los seres angelicales y demoníacos están mirando. Cuando el maligno sube allá en el tiempo de Job a injuriar a Job, ¿quién comienza la conversación del Señor, no? Pero el Señor comienza diciéndole, ¿no has visto a mi siervo Job? Si el maligno no lo hubiera visto, le hubiera contestado algo, hubiera hablado de ese hombre. Él tenía, el maligno también, los ojos puestos en él. Y Dios sabía a qué había subido Satanás también. Porque él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Y Dios inicia la conversación. Él como, no te preocupes, yo lo tengo dominado todo desde el principio hasta el fin. Él le pudo haber mencionado otros personajes, pero no. Dios confiaba en que ese Job era de él. Y Job confiaba en que ese Dios lo libraría de cualquier mal. Bueno, Dios honra a los que le honran, ¿sabía? Es un poco como muy fuerte, muy elevada la expresión, pero es así. Dios ama a los que le aman también. Desprecia al que le desprecia. Y den pago en persona también. Hemos dicho, por eso la conducta, repetimos, de la iglesia es tan importante. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 11:10. Un poquito de ejercicio en cuanto a Biblia. 1 Corintios 11:10. Dice la Escritura que parece estar hablando algo como muy lejos de esto, pero menciona el hecho de los participantes del cual hablamos. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los hombres, dice ahí, por causa de los ángeles. Están presentes los ángeles en todo nuestro andar. Primera de Pedro 1:12 nos dice un poco más acerca de esto. Veamos si los ángeles están presentes o no en nuestras vidas. Primera de Pedro 1:12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Cómo termina diciendo la última parte? Cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿No les importa a los ángeles esto según el texto? ¿Les importa o no les importa? Mucho le importa. Dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan esto. Primera de Timoteo 5:21. A ver qué más nos dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:21 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Delante de quién aquí encarece Pablo a Timoteo? Por un poco más también dice: y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Está presente o no están presentes los ángeles aquí en este texto? Pablo sabía de esta verdad, de que no estamos solos en esta vida. Somos observados por potestades. En el verso 11 vemos aquí: el misterio revela y promueve el propósito eterno de Dios en Jesús, descrito brevemente en Efesios 1:10. Recuerde que leímos que el Señor unió que todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús. Leímos Efesios, ¿no? Vamos a releerlo. No hay problema con eso. Efesios 1:10 que nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Claramente podemos ver que en el cumplimiento de los tiempos Dios reunirá esencialmente para sumar o resolver todas las cosas en Jesús. El ministerio del cuerpo de Cristo es unificado o es conforme a ese propósito. El ministerio del cuerpo de Cristo es conforme a ese propósito. Es una vista previa de lo que Jesús finalmente hará en el cumplimiento de unir ¿qué? Todas las cosas en Cristo Jesús. En el verso 12 explicamos: el hecho de esta unidad se muestra por la verdad de que nosotros, gentiles y judíos, colectivamente tenemos la misma seguridad y acceso, confianza delante de Dios, ya que no tiene que ver con la identidad nacional o étnica, sino solo por la fe en Cristo el hombre puede alcanzar ¿qué? Salvación. En el verso 13 vemos la participación de Pablo en el misterio. Aunque Pablo estuvo preso por causa del Evangelio, les pidió a los gentiles que no desmayen. Efesios 3:12 lo dice muy bien. No quería que se desanimaran por su causa, ya que todavía estaba siendo utilizado en el servicio del plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios no se detenía porque Pablo estuviese preso. Al contrario, seguía el curso de la historia normal. Qué grandioso es Dios, ¿eh? Que para Él accionar en nuestras vidas no tiene que cambiar el curso de las cosas, sino en el cambio del curso de las cosas Él hace su obra por igual y mejor. Con esto quiero terminar diciendo, iglesia, o antes de ahí, es útil recordar de que Pablo estaba en prisión y aún así vivió toda su vida con la pasión de presentar el evangelio de salvación a su pueblo y a todo aquel que el Señor le permitiese. Ahora sí nos vamos con la aplicación. Nos dice: iglesia, imitemos la misma pasión con la que Pablo predicó. No importa la circunstancia en la que estemos, Dios estará con nosotros siempre, en las buenas y en las buenas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios siempre obedece a la voluntad de Dios.
predicando.